Buen día a todos, espero se encuentren muy bien. Seguimos con la preparación para este tercer examen parcial, realizando un ejercicio sobre el tema de patrimonio, específicamente relacionado al cálculo de la utilidad diluida por acción. ¿Qué se nos menciona en este ejercicio? Que la empresa Gama es una empresa dedicada a la asesoría financiera en diferentes sectores del país. El promedio de acciones comunes en circulación durante el periodo X5 fue de 150.000. Este dato es importante porque es uno de los elementos que necesitamos para calcular la utilidad básica por acción. Y ya nos lo están dando. Nos mencionan que cada una de esas acciones en circulación tiene un valor nominal de 40 cada una. Gama cuenta con las siguientes obligaciones convertibles en circulación a finales del año contable 2005. Hay unos títulos convertibles, específicamente dos títulos convertibles que pueden tener impacto en la utilidad diluida. Uno de ellos es los acciones preferentes convertibles. Se nos menciona que el 1 de enero del 2001 se emitieron 30.000 acciones preferentes. Esas acciones preferentes tienen un valor nominal por acción de 150 y pagan un dividendo de 5% cada año. Estos tres elementos son muy importantes para el cálculo del dividendo preferente, es decir, de cuánto se pagó por concepto de dividendo preferente, que es otro de los elementos que necesitamos para el cálculo de la utilidad básica por acción. Se nos menciona que cada una de esas acciones fue vendida en 180 y se convierten en 5 acciones comunes. Quiere decir esto, que cada una de estas 30.000 acciones puede convertirse en 5 acciones comunes. Habría entonces un total de 150.000 acciones comunes potenciales si se convirtieran todas esas acciones preferentes. Durante el año fiscal del 2005 se pagaron los dividendos respectivos, que ya sabemos cómo calcularlos. Al 31 de diciembre del 2005 no se ha convertido en las acciones preferentes. Entonces esto sería lo relacionado a estos títulos preferentes, estos títulos de acciones preferentes. Hay unos bonos convertibles serie A. Dice que el 1 de enero del 2002 se vendieron bonos con un valor nominal total de 4 millones. Estos bonos paga un interés nominal del 6.5% anual. Ahí podemos obtener el monto que paga por cupón de intereses. Se vendieron con descuento. Cada bono de 5.000 se convierte en 100 acciones comunes. Entonces nos están diciendo cuál es el valor nominal por cada uno de los bonos. Y así podemos obtener la cantidad de bonos dividiendo estos dos elementos. Cada uno de estos bonos se convierte en 100 acciones comunes. Entonces, cuando obtengamos cuál es la cantidad de bonos, podemos saber cuánto es el total de acciones comunes potenciales si se convierten en estos bonos. Ahora bien, la amortización del descuento durante el año fue de 21.250. Al 31 de diciembre del 2005 no se ha convertido en ningún bono todavía y los bonos vencen en 2008. Se nos menciona que durante el año 2005 Gama obtuvo una utilidad neta de 975.000. Otro elemento importante para el cálculo de la utilidad básica por acción. Recordando que necesitamos tres elementos y ya dentro del enunciado nos dan la explicación para poder llegar a la utilidad básica y por ende después a la utilidad diluida. Pues, ¿qué es lo que veremos a continuación? Nos dan la tasa del impuesto de renta, que es del 20%. Se hacen cierres cada 31 de diciembre y se usa mes comercial para sus cálculos. Ahora bien, aquí a la derecha tenemos lo que se nos solicita. Se pide el cálculo del impacto en la utilidad diluida por acción de las acciones preferentes. De estos títulos convertibles se nos pide calcular su impacto en la utilidad diluida. Nos señalan cuáles son los elementos que necesitamos: el dividendo preferente, el número de acciones y el impacto, que es la división del dividendo preferente en el número de acciones. Entonces, sabíamos que el número de acciones preferentes era 30.000 y el valor nominal por acción es de 150 cada una. Si multiplicamos estos dos elementos, tenemos el valor nominal total preferente o el capital social preferente. Lo encontraríamos en el estado de situación financiera. Ahora bien, para obtener el dividendo preferente o el monto que se pagó por dividendo preferente, lo multiplicamos por el 5%, que es el porcentaje que se paga de dividendos preferentes. Y así obtenemos que el dividendo preferente pagado fue de
225.000, que es el elemento que necesitamos por acá, en esta celda. Ahora bien, sabíamos que cada uno de estas 30.000 acciones se puede convertir en 5 acciones comunes. Entonces, si multiplicamos las 30.000 por 5, nos da un total de acciones comunes potenciales de 150, que sería el monto que colocamos por acá. Entonces, si dividimos 225 entre 150, obtenemos el impacto y lo hemos realizado por acá. El dividendo preferente, 225. La cantidad de acciones potenciales comunes, si se convierten, es de 150. El impacto es la división de ambos. Y el impacto de estos títulos convertibles, que serían las acciones preferentes, es de 1.5, perdón, es de 1.5. ¿Qué significa esto? Que por cada acción preferente que se convierta en acciones comunes, se ganaría 1.5. Es el monto que ganaría cada acción común nueva si se convierte. Ahora bien, lo segundo que se nos solicita es lo mismo, el impacto de la utilidad en la utilidad diluida por acción, pero ahora de los bonos convertibles. Los tenemos por acá. Entonces necesitamos el gasto por interés neto de renta. Hasta nos están mencionando, para no equivocarnos, que el gasto por interés que colocamos aquí es neto de renta y es por eso que nos dan el impuesto, el monto del impuesto de renta. Ahora bien, necesitamos el número de acciones y el impacto, que es igual la división entre esos dos elementos. El valor nominal total de los bonos es de 4 millones. Eso lo sabíamos por lo que nos decía el enunciado. El interés anual que se paga nominal es de 6.5. Entonces, si multiplicamos estos dos elementos, tenemos el monto que se pagó por concepto de cupón de intereses, que sería un importe total de 260. Ahora bien, recordando del tema de instrumentos financieros, que cuando los bonos se vendieron con descuento, tenemos un asiento como el que tenemos por acá, donde en bancos se registra lo que se pagó del cupón de intereses, que serían estos 260.000, y el descuento que se amortiza para reconocer todo el gasto por interés total, que sería la suma de ambos elementos. Y la suma de ambos elementos en el asiento. Eso era solo para recordar porque era importante considerar la amortización. Ahora bien, este es el gasto por interés total. Sin embargo, el gasto por interés con el cual vamos a calcular el impacto es el gasto neto de renta. ¿Por qué neto de renta? Porque como el gasto por interés es deducible del impuesto de renta, se genera un escudo fiscal y necesitamos obtener el gasto por interés neto. ¿Y cómo lo obtenemos? Con esta formulita por acá. El gasto por interés total por 1 menos la tasa de interés, que es un 20%, que es lo mismo que multiplicar el gasto por interés total por el 80%. Y así obtenemos el gasto por interés neto, que es lo que se ahorraría la empresa de pagar en la conversión de esos bonos. Se ahorraría 225 por emitir o por convertir esos bonos en acciones futuras. Ahora bien, ya tenemos este elemento, que serían 225.000. Lo puse en verde, igual que tenemos el IPA. Bueno, está bien. ¿Cuánto sería el número de acciones que se convertirían? Se convertirían 80.000 acciones. Pero ¿cómo llegamos a ese cálculo? Sabíamos que el valor nominal total es de 4 millones. Sabíamos que cada uno de los bonos vale 5.000. Ese es el valor nominal por bono. Entonces, para obtener la cantidad de bonos, dividimos los 4 millones por su valor por bono y obtenemos que la cantidad de bonos que se emitieron fueron 800. Sabíamos, como nos dicen por acá, que cada uno de esos bonos se convierte en 100 acciones comunes. Entonces, para obtener las acciones comunes potenciales, en la conversión o en esos títulos convertibles, mejor dicho, es de 80.000. Es la multiplicación de 800 por 100.
Y así obtenemos el segundo elemento que ocupamos para el cálculo del impacto, que sería el número de acciones. El impacto es la división del gasto por interés neto de impuesto de renta entre el número de acciones que se perderían potencialmente. Bien, ese impacto es de 2,81, que es el mismo análisis. Es lo que ganaría cada acción común si se convierte en esos bonos o esos títulos convertibles. ¿Qué nos solicita la norma? Nos solicita que evaluemos estos impactos en el cálculo de la utilidad diluida, que es lo que finalmente nos piden en el tercer punto. Al evaluar sus impactos hay que ordenarlos y saber cómo estos dos títulos convertibles diluyen la utilidad básica por acción. Pero iremos realizando ese cálculo. Nos piden la utilidad diluida por acción. Solo nos piden la utilidad diluida, entonces tenemos que hacer el cálculo. Recordando que como primer paso para calcular la utilidad diluida, necesitamos obtener la utilidad básica por acción. En el enunciado, y yo lo iba mencionando, nos dieron los tres elementos para calcular la utilidad diluida, la utilidad básica por acción. Dieron los tres elementos para calcular la utilidad básica. Uno de ellos era la utilidad neta. Lo tenemos por acá, la utilidad neta. A la utilidad neta hay que restarle el dividendo preferente, que lo calculamos anteriormente. Dividendo preferente. Y así obtenemos la utilidad disponible para esos accionistas comunes. Ahora bien, ese monto hay que dividirlo entre el promedio de acciones en circulación que también nos lo dieron en el inicio del enunciado. Entonces, con esos tres elementos obtenemos la utilidad básica, que sería de 5 unidades. Esa es la utilidad básica, que sería la división entre la utilidad neta menos el dividendo preferente dividido entre el promedio de acciones en circulación comunes. Ahora bien, el segundo paso sería definir el orden de los impactos. La norma nos dice que los ordenamos del que tenga mayor impacto disolutivo al menor. En este caso, el que mayor impacto disolutivo tiene es el impacto más bajo. Entonces lo ordenamos desde el más bajo, en resumen, lo ordenamos desde el más bajo hasta el más alto. ¿Cuál es el impacto más bajo? En este caso, entre los dos que tenemos para comparar, el impacto de las acciones preferentes es de 1,5 y el impacto de las acciones, el impacto de los bonos es de 2,81. Entonces, el primer impacto sería el de las acciones preferentes y el segundo impacto sería los bonos. Entonces, nos ayuda mucho hacer un cuadrito como este. En una columna ponemos la utilidad con los ajustes según los impactos y el número de acciones, los ajustes según los impactos. El primer paso es la utilidad básica, que ya sabemos que es de 5. Aquí la utilidad sería la utilidad neta menos los dividendos preferentes dividido entre 250. El primer impacto en la utilidad es cuánto se ahorra de dividendo la compañía si convierte esas acciones, si se convierten esas acciones preferentes. La compañía se ahorra de dividendo preferente 225. Entonces, la utilidad, considerando este impacto, sería de 975. Ahora bien, ¿cuántas acciones más comunes habrían si estas acciones preferentes se convierten? Habrían 150,000 acciones más. Entonces, en total, habría 300,000 acciones. Y así calculamos la utilidad diluida después del primer impacto, que sería de 325. Sin embargo, hay que llegar hasta el menor monto de utilidad diluida. Entonces vamos a seguir considerando el segundo de los impactos, que sería el de los bonos. Entonces vamos bajo la misma analogía. ¿Cuánto se ahorra en utilidad la compañía si se convierte en los bonos? Se ahorra el gasto por interés de 225,000. ¿Cuántas acciones más habrían si se convierten estos títulos de bonos?
habría 80.000 acciones más. Entonces, ¿cuánto sería la utilidad total después o considerando este segundo impacto? La utilidad total sería de 1.200.000. Y la cantidad de acciones comunes que habrían considerando el impacto de sus bonos o el impacto de las acciones preferentes y el impacto de los bonos sería de 380. Y la división de ambos nos da la utilidad diluida que nos solicitaron. Calcule el impacto o que calcule la utilidad diluida por acción que la empresa debe informar en sus estados financieros al 31 de diciembre de 2005. Recordando que la serie de pasos que utilizamos. Primero, calculamos la utilidad básica por acción. Segundo, definimos el orden de los impactos según la norma de el menor a mayor. Es decir, el menor era el de 1.5 del título convertible, que serían las acciones preferentes, y por acá tenemos como segundo impacto el de los bonos. Después de eso ya calculamos la utilidad diluida, considerando los dos impactos para llegar al monto de 3,16. Utilidad diluida. Y así resolvíamos este ejercicio como parte de esa preparación para el examen.